Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y como le mencionamos al comienzo de este programa, ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados la creación de la Guardia Nacional, una votación dividida entre los legisladores federales. Y para hablar de este tema agradecemos que nos tome una llamada el diputado federal por el Partido Acción Nacional, representante de Jalisco, Absalón García, quien fue uno de los legisladores que estuvieron ahí en la Cámara y que votó en contra. Absalón, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Gracias, buenos días, Sonia, a ti, a todo tu auditorio. Pues efectivamente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se votó estas reformas constitucionales que dan creación a la Guardia Nacional, y donde, bien lo mencionabas, nosotros como integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional, junto con los integrantes de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano y los diputados independientes, votamos en contra el dictamen que se presentó, la adenda que se presentó al Pleno, toda vez que no hubo un dictamen avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales, y donde solamente se presentaron reservas, pero que no fueron atendidas por el Pleno de la Cámara. ¿Cuál es, Absalón, primero me gustaría saber si sobre el dictamen o sobre la iniciativa inicial, todos estos cambios que se fueron haciendo, ¿cuáles destacarías que fueron los más importantes? Bueno, pues como te mencionaba, no hubo un solo cambio a la iniciativa que aprobó la fracción mayoritaria y sus aliados y el PRI, pero te puedo respetar el por qué nosotros estuvimos en contra de este dictamen, porque nosotros consideramos que lo que se aprobó el día de ayer es una Guardia Nacional con mando militar, por más que ellos insistan que es civil, es una especie de mando mixto, lo que ellos han aprobado, pero donde el mando civil pues será únicamente en temas administrativos para firmar cheques, pero el mando y la operación está a cargo de el orden militar. Entonces es por eso que nosotros estuvimos en contra, aparte de que nosotros decíamos que tenía que ser una Guardia Nacional de carácter temporal y no permanente como se aprobó, y que no fueron atendidos tampoco los pronunciamientos de parte de los expertos, de los organismos de derechos humanos, de nosotros como oposición. Decirte, Sonia, que en ninguna democracia del mundo se le entrega la seguridad pública a los mandos militares, como en este caso está sucediendo en nuestro país. Porque además, Absalón, algo que ha sido muy enfático es que no hay un proceso, aun cuando se piense que esta guardia sería un tema de transición por el momento de violencia que vive nuestro país, no se establece en ningún momento que sea de esta manera, ni cómo sería el retiro paulatino, ¿no? No, lo aprobado es que sea un órgano de mando de carácter permanente. Y mira, nosotros estamos conscientes que urge combatir la inseguridad. Estamos conscientes de que la estrategia debe ser fortalecer a las policías locales, a las policías municipales. Reconocemos, por supuesto, el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero se tiene que respetar la soberanía de los estados. Cada estado debe de tener su propio plan de seguridad. Tenemos que fortalecer, insisto, las policías y profesionalizar nuestros cuerpos de policía municipal, pero también tenemos que invertir en la capacitación de los ministerios públicos, fortalecer nuestro sistema de justicia si verdaderamente queremos abatir la inseguridad que está imperando. Eso es lo que nosotros estábamos proponiendo. Nada de esto se consideró.
No hay un solo párrafo en esta iniciativa donde se presente un texto que diga que va a haber el fortalecimiento de las policías locales. En ningún momento se dice, y se está centralizando el tema de seguridad en un totalitarismo total desde la Federación. Diputado, sin embargo, habría también que escuchar algunas voces que señalan que en estos momentos es muy complicado voltear hacia los estados, hacia los municipios, dado que la mayoría de las corporaciones, como se ha visto y se ha documentado, están ya infiltradas por el crimen organizado. Hay algunos expertos que señalan también que hoy por hoy, pues lamentablemente, y lo decimos así porque no ha sido un buen recurso, el ejército mexicano es quizá la única opción que se tiene en estos momentos. ¿Qué piensa usted de estos señalamientos? Por eso para nosotros era importantísimo el que se mencionara que es de manera temporal. Reconocemos las deficiencias que existen en los cuerpos de seguridad locales. Por eso insistimos en que se tienen que fortalecer. Por eso insistimos en que la Guardia Nacional tendría que ser de carácter temporal y civil. Por eso insistimos en que los mandos militares no deberían de estar a cargo de la Guardia Nacional. Efectivamente, tenemos que fortalecer las policías locales, las policías estatales, para poder gradualmente ir retirando a las tropas del ejército a los cuarteles. Nada de esto está mencionado en la iniciativa, Sonia, y eso es lo que propició nuestra oposición el día de ayer. Diputado, ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional se haya sumado a esta votación a favor y con ello prácticamente pudo pasar la iniciativa? Pues mira, no lo sabemos, podemos especular mil cosas al respecto. Ellos manifiestan que no serían una oposición para combatir la inseguridad. Más sin embargo, pues vemos también que nada es casualidad en lo que sucede en nuestro país y que bien pudieron haber sido amagados con las noticias que se han venido ventilando en los últimos días respecto a supuestos sobornos al gobierno anterior de parte del crimen organizado, supuestas investigaciones por el tema del huachicoleo, a exfuncionarios de Pemex, y quizá eso también pues los amedrenta. Quizá esa pudo haber sido una de las decisiones para poder tomar esta decisión. Nosotros vemos a un PRI miedoso, a un PRI entregado, vemos una alianza llamada Primor que se está confabulando ya en la Cámara y que, bueno, pues eso lo lamentamos porque incluso, déjame decirte, Sonia, el día de ayer hubo voces de diputadas de la misma fracción mayoritaria de Morena donde se oponían a este dictamen. Bueno, Tatiana Cloutier, ¿no? Una sesión atropellada, donde hubo un recurso que sacaron ahí una adenda, donde no dieron a conocer el dictamen con oportunidad para su análisis y su discusión, simplemente lo turnaron a los coordinadores ya iniciada la sesión y fue el dictamen que se presentó. Entonces, sí, nosotros estamos verdaderamente preocupados por lo que se aprobó y que vemos ya un totalitarismo en los temas de seguridad. Absalón, además de estos puntos que tienen que ver con el mando, ¿cuáles son aquellos detalles en los que ustedes pondrían la lupa y que el mexicano tendría que estar alerta? Bueno, pues mira, el tema del reclutamiento es un tema que tenemos que observarlo. El reclutamiento, de acuerdo al dictamen que se aprobó, quienes integrarán la Guardia Nacional, ¿no?, la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, y el dictamen dice eventualmente civiles y miembros de tropa. Ahí el reclutamiento no menciona en ningún momento los exámenes de control y confianza que se deben de tener
para garantizar que los elementos de la Guardia Nacional actuarán bajo estricto apego al respeto a los derechos humanos. Eso nos preocupa. Nos preocupa también el mando militar que recaerá en una junta de jefes, así lo menciona el dictamen, una junta de jefes que está integrado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, miembros de la Marina y de Seguridad Pública. Ahí está el mando militar, que está militarizando el país. Y que, bueno, esto, al no tener una claridad, luego se dice que el Ministerio Público será un asesor jurídico. Entonces, ¿quién llevará la investigación de los delitos? Cuando el Ministerio Público será un asesor jurídico. Eso es lo que nos preocupa y en eso es lo que tenemos que poner atención. Habrá que ver las leyes secundarias que se aprueben para darle vida ya formal a la Guardia Nacional. Absalón, seguramente en el debate, cuando se manifiesta la postura del Partido Acción Nacional, siempre surge la memoria y el reclamo de que fue justamente en el gobierno de Felipe Calderón cuando empiezan a acentuarse la presencia militar en las calles y en lo que fue esta guerra contra el crimen organizado, como también las Fuerzas Armadas empiezan a ver involucradas en violaciones a derechos humanos. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes darían para justificar la postura que tuvieron en contra de la Guardia Nacional? A ver, yo acotaría, Sonia, sí, efectivamente, siendo presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, hubo una petición de parte de los gobernadores para que interviniera la Federación por los índices de criminalidad que se estaban dando en aquellas entidades. Y recordemos que el primero fue el estado de Michoacán, a petición del propio gobernador de aquella entidad. Los temas de derechos humanos de parte del ejército, bueno, vienen de mucho antes. Recordemos las matanzas del 68, del 71, de Acteal. Y por eso es nuestra preocupación. Ahora, cuando inicia su estrategia para combatir la inseguridad en nuestro país, Felipe Calderón, el ejército entra de manera subsidiaria y temporal a las entidades, no de manera permanente como aquí se está aprobando. Esa es la gran diferencia, Tony. Y por eso nosotros, por supuesto, insistimos, reconocemos la labor que ha hecho el ejército mexicano. Incluso consideramos que ellos serán los principales afectados de esta reforma que se está aprobando o que se aprobó el día de ayer, porque hoy las fuerzas castrenses tienen un alto reconocimiento de parte de la población y que al ahora ya darles tareas de carácter permanente en el combate a la delincuencia, pues esperemos que esta misma percepción de respaldo hacia las Fuerzas Armadas continúe de parte de la población, y consideramos que no será así porque los están mandando a combatir algo que para eso no fue creado el ejército mexicano. El ejército mexicano está para defender la soberanía de nuestro país, para combatir a enemigos externos de la nación, no para combatir el delito y no para investigar a posibles delincuentes en nuestro país. Rápidamente, Absalón, ¿es ya esto definitivo? ¿Pasa el dictamen a la Cámara de Senadores? ¿Hay posibilidades de cambios? Lo vemos complicado, toda vez que, bueno, me imagino que el PRI mantendrá su posición de respaldo a la mayoría de Morena, luego se turnará a las entidades federativas, a los congresos locales para su aprobación, y consideramos que esto ya será una realidad. Muy bien. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y sobre todo que nos contaras todos estos detalles que sin duda son importantes para que la población los conozca. Al contrario, señor, muchas gracias. Gracias.